Hola, buenos días República Dominicana, aquí estamos en este día miércoles que nos coloca la mitad de la semana. Lo primero que tengo que hacer es lamentar muchísimo la muerte ayer de un colega de muchos años, Manuel Segura, uno de los más experimentados locutores de noticias radiales aquí en República Dominicana. Trabajó por muchos años en Radio Universal, cuando Radio Universal era una potencia aquí en los finales de los 80, principios de los 90, en términos de música, ¿no? Y en la parte técnica trabajaba en principio, después pasó a la lectura de noticias y fue una voz muy prestigiosa y muy conocida aquí en esos momentos. Lamentable la pérdida ayer, o la partida del colega muy querido, compueblano por demás, de Manuel Segura. Señores, ayer fueron los premios soberanos. Denle like a esta transmisión, denle like para que nos vayamos posicionando mejor. No puedo pasar por alto, aunque no me detengo mucho en ese tipo de cosas. Los premios soberanos en el día de ayer me encantó. Qué producción tan maravillosa la que hicieron, ¿no? Muy ágil, muy rápida. Bueno, y como sea, es un poco el reconocimiento al arte y al esfuerzo que mucha gente con mucha seriedad hace en ese renglón. O sea que felicitamos de verdad a Acroarte, ¿no? Y a la producción de Acroarte y de esa actividad en el día de ayer. ¿Ya? Entrando entonces en informaciones mucho más puntuales en el día de hoy, señores, uno de los casos interesantes hoy es el del caso Medusa, ese mismo que involucra a Jan Alain Rodríguez y que en el día de ayer, bueno, pues nos dieron cuenta de una información que yo creo que le da un giro al caso Medusa, en el sentido de que son 7 los que han admitido los hechos en el que el principal acusado, el protagonista de este caso, es el señor ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. Por tanto, los vinculados a esos hechos de corrupción que en el día de ayer se declararon culpables, bueno, pues entonces le da un giro totalmente distinto a esto, y ojalá que pueda seguir agilizando no solamente ese caso, sino otros casos, como los que, por ejemplo, recuerdan y retoman y señalan a un grupo de personas que van a conformar las boletas electorales para estas próximas elecciones del 18 de mayo, elecciones congresuales y presidenciales. Y que yo no sé si ustedes recuerdan, porque aquí todo se va olvidando, que incluso el partido de gobierno, que es el que ha tenido más niveles de cuestionamiento por personas, para decirlo de manera elegante, inapropiada, que han ido conformando o conformaron en el pasado sus boletas con casos de gente que devinieron en denuncias de corrupción y que iban a hacer incluso, de que iban a hacer una depuración y que invitarían a instituciones y cuantas cosas más. Ustedes recuerdan, y fue una discusión. Sin embargo, tan campante como el whisky aquel, nosotros vemos, y hoy lo destacan en un trabajo muy especial, uno de nuestros diarios, señores, pasando una especie de revista respecto a los que conforman las boletas electorales, y que por supuesto está engrosada por gente que tiene niveles de cuestionamientos impresionantes, incluso que han tenido sometimiento a la justicia, como es el caso, por ejemplo, del diputado a la circunscripción número 3, el señor Cory Moya. O sea que ahí está. Parece que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, y esa depuración de la que dijo sobre todo el partido en el gobierno que te iban a revisar y que iban a ponderar. Finalmente, muchas de estas personas que tienen lastres, muchos lastres, bueno, pues están ahí engrosando las boletas para las elecciones congresuales y municipales. Y como siempre, y como pasó en las elecciones pasadas, de mi parte, yo solamente quiero advertir a los electores, señores, que nosotros
tengamos mucho cuidado al momento de hacer nuestra selección. No nos detengamos en a qué partido pertenecen o no, sino que nosotros depuremos cada persona que se va a someter al escrutinio para hacer la mejor selección, de manera que después no nos rasguemos las vestiduras cuando nos encontremos con casos de gente que incluso son retirados de sus funciones, como es el caso del diputado del Partido Revolucionario Moderno, porque tienen implicaciones en casos que riñen muy seriamente con la ley. Los partidos políticos, aunque ayer rápidamente y así un poco de soslayo habíamos tratado el tema respecto a los partidos opositores al actual gobierno aquí en el país, que unificaron para hacer exigencias a la Junta Central Electoral para que tome una serie de medidas, ¿no?, que son garantías electorales y que pueden permitir un ejercicio del derecho ciudadano al sufragio en un clima democrático para elegir las autoridades con las garantías que establece la Constitución. Y en ese documento que fue entregado a la Junta Central Electoral por los candidatos presidenciales de todos los partidos, o de una buena parte de los partidos de oposición, ahí no estaban los que van aliados al gobierno, que es un gran grueso. Bueno, pues ellos entienden que es una obligación puesta a cargo de la Junta Central Electoral garantizar ese clima de libertad, de transparencia, de equidad, de objetividad en la contienda electoral, y yo estoy totalmente de acuerdo. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con las posiciones que a veces se asumen dependiendo de en qué litoral tú te encuentres en ese momento. Por ejemplo, habían algunos de los señalamientos que ellos hacían respecto a la Junta Central Electoral, muy específicamente con el tema de las compras de cédula, que es algo que nosotros arrastramos, pero con yo no sé cuántos años atrás, para impedir el voto de la oposición, y esos son de los fraudes más viejos, que todavía persisten y que se remontan incluso mucho más atrás de los 20 años de gobierno del PLD, por ejemplo, que son una referencia en lo inmediato, ¿no?, respecto a estos partidos. Y eso se puede conseguir de una manera distinta. Se puede conseguir, como me decía mi amigo Daniel Boden en el día de ayer, con solo autorizar el voto sin cédula. Si no hay cédula, ¿qué carajo tú vas a comprar? La cédula solo sirve para buscarte en el padrón. Y eso tiene mucha lógica. Y si tú, si tienes cédula, pero no estás en el padrón, o sea, tú no votas, es decir, que lo fundamental es que estés incluido en el padrón. Que estés incluido en el padrón. Entonces, para eso nada más es lo que sirve la cédula. La Junta Central Electoral, entonces, tiene una tonga de equipos de biometría que pueden ellos con ese método confirmar si tú eres la persona que aparece en el padrón. Nos volamos el tema de la cédula y entonces por lo menos se la ponemos más difícil a todos los partidos políticos que cuestionan ese tipo de acciones dependiendo de dónde ellos estén colocados, o sea, de cómo le pueda o no convenir, porque no es un asunto de que vamos a cambiar las reglas del juego y que tenemos real preocupación porque las cosas se manejen con transparencia de manera institucional. No, ese no es el caso. El caso es que en esta o tal cual coyuntura a mí me pueda convenir o no. Sin embargo, lo que se ha visto con esto que presentaron los partidos de oposición ante la Junta Central Electoral, que a mí no me parece mal, en esencia no me parece mal, si realmente fuera con una decisión de que institucionalmente nosotros podamos tener unas reglas del juego más transparentes, y cuando faltan apenas 2 meses para las elecciones presidenciales y las congresuales, bueno, pues entonces lo que empezamos a ver es un poco como estrategia, porque no se la creo a los partidos de oposición, porque ellos hacían exactamente lo mismo cuando estaban en la posición contraria. Yo creo que es una actitud poco recomendable de algunos de los partidos que aspiran a los puestos electivos, en el sentido de que nuevamente la Junta Central Electoral arrancó la campaña, se ha pedido la sustitución dentro de los pedimentos que hicieron del personal relevante bajo alegatos de supuestas irregularidades en las elecciones pasadas, en las elecciones municipales, que incluso no han sido llevadas ante ningún tribunal, que sería lo correcto. Entonces no hace bien a esta democracia de la que muchos hablan y cacarean en un país donde los aspirantes de los procesos
Lo que aparenta es que proponen entorpecerlos, torpedeando incluso para tratar de desacreditar, simplemente porque en la participación no se consigan los resultados deseados del organismo comicial, que es el que tiene que fiscalizar todos los procesos. Los observadores internacionales fueron bastante claros, como las autoridades locales, en el sentido que han respaldado lo sucedido en los comicios pasados de febrero y lo han comparado incluso con elecciones anteriores y del pasado reciente. Y la historia del país nos ha demostrado que el dominio de lo político, de diferentes parcelas políticas, se corresponde a ciclos normales, decían ellos, algunos producidos por el desgaste, otros por el cansancio. O sea que yo creo que esa estabilidad y ese desempeño que tuvo la Junta Central Electoral y que tanto nos ha costado precisamente por las pifias y por las trampas de los partidos políticos, yo creo que debemos fortalecerlo para que sigamos entonces caminando hacia unas rutas más seguras y más democráticas a la hora de la gente de seleccionar y decidir por quién va a votar. Lo dicho por los partidos de oposición me parecería muy bien. Vuelvo, insisto, me parecería muy bien si no se estuviera haciendo simplemente movido por una coyuntura desfavorable, por una posición que no es la que toca y en la que cuando les tocó lo reivindicaron y lo hicieron con creces. Y con creces yo quiero pedirles a ustedes que de nuevo le den like a esta transmisión, que compartan, inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube. Agradecer como siempre a la farmacia GBC, siempre con un 20% de descuento en todas sus sucursales. Recuerde que muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Suscríbanse, señores. Y si quieren, pues háganlo también a patreon.com/soyivonferreras. Hoy es miércoles, les repito, así es que vamos a desearles un muy buen día para todos, para todas.